Hola a todos, hoy les mostraremos cómo se construye una interfaz gráfica de usuario en MATLAB para el análisis de componentes principales. Nuestro grupo está conformado por Andrea Calderón, Johan Gracia, Juan Diego Ramírez y quien les habla, Paola Díaz. El análisis de componentes principales es una técnica estadística que permite simplificar y reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos con numerosas variables. Es decir, se analiza si es posible representar adecuadamente esta información con un número menor de variables, construidas como combinaciones lineales de las originales. Mediante la aplicación del análisis por componentes principales se calculan vectores propios, que corresponden a los componentes que representan el comportamiento de los datos experimentales, y cuyos valores propios permiten determinar la importancia relativa de cada factor al componente principal. La interfaz gráfica es el espacio de diálogo entre el usuario y un computador, con el objeto de intercambiar información en condiciones de alta eficiencia, facilidad de uso y calidad estética. En MATLAB, el entorno de programación es Guide y permite ejecutar programas que requieren el ingreso continuo de datos. Una interfaz permite representar de manera moderna y manejable aplicaciones de ingeniería que podrían llegar a ser complicadas y engorrosas. Para crear una interfaz gráfica en MATLAB utilizamos la función Guide. Al ejecutarla nos aparece el siguiente cuadro de diálogo. En la primera opción podemos diseñar nuestra interfaz con los elementos que deseamos incluir. Aparece una nueva ventana en donde se encuentra el área de diseño y la tabla de componentes. Algunos de los elementos utilizados en nuestra interfaz fueron Static Text, que nos permite ingresar un texto, Edit Text, el cual permite ingresar un dato en formato string. Utilizamos varios push button para ejecutar las acciones que va a realizar nuestra interfaz, y como nuestros datos se verán en manera gráfica, incluimos también un campo Access para poder observarlas. Esta es la plantilla de nuestra interfaz. Utilizamos un Static Text en donde se le indica al usuario escriba el nombre del archivo a trabajar. Este nombre el usuario lo va a ingresar en este campo. Para ello entonces utilizamos la herramienta denominada Edit Text. El resto de nuestra interfaz está compuesta por varios push buttons en los cuales se ejecutarán las diferentes acciones para generar los componentes principales. Para visualizar los resultados entonces generaremos dos gráficas, por lo cual se requiere de dos campos Access, y finalmente tenemos entonces el botón graficar que nos hará aparecer las gráficas, y por último se generará un reporte en Excel. Esta acción entonces también la ejecutará un push button. Tenemos otro push button en donde aparecerá un archivo Word en donde están las instrucciones de uso de la interfaz, y finalmente tenemos un push button para abandonar el programa. Todos los valores que se generan en la ejecución del programa se almacenan en una estructura, a la cual se accede con un mismo y único identificador. Esta es la función de handles, el cual identifica cada resultado obtenido y puede ser así utilizado en la siguiente subrutina. Por ejemplo, acá tenemos las funciones asignadas a nuestro Edit Text, en donde el usuario escribe el nombre del archivo. Como vemos, la salida, por decirlo así, de este elemento es handles matriz inicial. Handles matriz inicial lo vamos a necesitar luego en el siguiente elemento para que se realice la normalización de la matriz. Es así como cada vez que necesitamos un dato de un elemento anterior se debe llamar utilizando el identificador. Entonces en este caso el identificador de nuestra matriz inicial es handles. Vamos a normalizarlo, lo cual lo hacemos con el comando zscore, y nos va a producir un nuevo resultado que vamos a identificar como handles matriz normalizada. Para cada vez que corremos un elemento en nuestra interfaz, para poder guardar los datos debemos terminar la escritura de cada función con esa instrucción gdata hobject handles.
Aplicando esta misma metodología a la programación de cada elemento, terminamos de construir nuestra interfaz. A continuación veremos cómo se ejecuta. Para ejecutar nuestra interfaz es necesario que el archivo .fig y el archivo .m se encuentren guardados dentro de la misma carpeta, así como los demás archivos necesarios para la correcta ejecución de nuestra interfaz. Como nosotros necesitamos datos provenientes de archivos de Excel, estos también deben estar guardados en la misma carpeta. Vamos a abrir el archivo .m. Acá vemos entonces el código que se ha escrito para el análisis de componentes principales en la interfaz. Acá es necesario recordar que MATLAB genera la primera parte de este código, la cual pues no debe ser modificada porque pues generaría errores en la ejecución. Una vez entonces abrimos nuestro archivo, podemos ejecutarlo y nos aparece entonces nuestra interfaz. Lo primero es leer las instrucciones de uso. Al hacer clic acá, aparecerá este archivo en Word donde se explica paso a paso las funciones asignadas a cada uno de los elementos en la interfaz y se explica cómo se deben interpretar los resultados que se generarán en un archivo Excel. Al terminar de leerlo, vamos a cerrar el archivo y comenzar con nuestros cálculos. Vamos a ingresar el nombre del archivo en Excel donde está nuestra base de datos. En este caso vamos a utilizar el archivo llamado COP. Vamos a dar clic en normalización para que nos calcule la matriz normalizada, cuyo promedio es 0 y desviación estándar es 1. A partir de ella entonces podemos calcular los valores y vectores propios, lo que se hace al hacer clic en este botón, y podemos entonces ya hacer nuestro análisis de componentes principales presionando este botón. Finalmente entonces vamos a hacer la rotación Varimax, que identifica y determina las variables representativas en los componentes principales. Por defecto elimina aquellos factores rotados con coeficiente de correlación menor de 0.5. Hacemos clic. Hasta acá ya hemos terminado, digamos, todos nuestros cálculos y vamos a ver nuestros resultados. Al dar clic en graficar, entonces nos aparecen dos gráficos. La gráfica de sedimentación, en cuyo punto de corte podemos establecer cuántos componentes principales hay. Si miramos acá, entonces tenemos 4 componentes principales, o sea, aquellos con valores propios mayores de 1. Y acá entonces lo podemos ver gráficamente en un diagrama de barras que nos va a representar tantos componentes como nos completen el 95% de la varianza. Vamos entonces a generar nuestro reporte en Excel para poder analizar mejor nuestros resultados. Damos clic en nuestra ventana de comandos. Al observar en la carpeta en la cual tenemos todos nuestros archivos, aparecerá un nuevo archivo en Excel, el cual se denomina componentes principales. Vamos a abrirlo. Como vemos acá, entonces nos aparece una hoja de cálculo. En la primera hoja tenemos nuestros porcentajes de varianza y en la segunda hoja tenemos nuestra matriz de componente rotada, la que nos va a permitir ver las variables, como cada una de ellas se relaciona con un componente principal. Entonces, en cada columna vamos a tener un componente principal. Este sería componente principal 1, 2, 3, 4, etc. Y en las filas entonces estarán cada una de nuestras variables. Este archivo entonces podemos, digamos, sacarlo del entorno de MATLAB y trabajarlo en Excel. Vamos a cerrar acá, vamos a nuestra ventana de comandos, le damos copiar y podemos entonces ya guardarlo en la localización en donde podamos trabajar. En esta herramienta fácilmente podemos realizar el análisis de componentes principales, entendiendo en cada punto los procesos matemáticos involucrados. Entonces nos permite crear programas con un entorno visual agradable, sin muchas exigencias en hardware y software. Muchas gracias.